Hola, hermanos y hermanas. El día de hoy no hubo reunión. Bueno, más bien estoy hablando como si fuera viernes. No va a haber reunión porque el viernes, porque tenemos una plática prematrimonial con unos hermanos. Entonces, por eso me es imposible dar el estudio, ya que acompaño al pastor. Entonces, pero el Señor permitió que se pudiera grabar este resumen de lo que hemos visto de Daniel. Aunque cada sesión o en algunas sesiones hemos dado el resumen, es importante regresar. Qué nos ha estado hablando el Señor a través de este libro de Daniel y que no nos quedemos sin enseñanza, ¿sale? Aunque no es lo mismo, pero te invito a que veas este resumen, ¿sale? Vamos a comenzar, te voy a compartir unas diapositivas de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Espero que se vean porque luego al principio como que tarda un poquito en cargar, entonces espero que se vean las diapositivas porque luego se tarda un poquito en cargar la compu. ¿Sale? Entonces vamos a ver un resumen de Daniel de los capítulos del 1 al 9. ¿Sale? Y comenzamos con una oración. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú vengas, Señor, a posar de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Señor, no sé en qué momento mis hermanos, mis hermanas vean este video, pero el día que lo vean, Señor, que puedan recordar todo lo que hemos visto del libro de Daniel. Y no solo eso, sino aquello que hemos aprendido, poder llevarlo a la práctica. Padre, toma control del internet, de la compu, toma control de los ruidos, toma control de todo y permite que tu Santo Espíritu venga a ministrar en esta noche. Te damos muchísimas gracias por el tiempo que nos da, Señor, para poder poner atención en tus cosas, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, recordemos que empezamos a estudiar el libro de Daniel porque concluimos Apocalipsis y veíamos que para entender Apocalipsis tenemos que leer muchos libros de profecía, pero en especial el libro de Daniel, porque Daniel habla sobre lo que Apocalipsis también nos menciona. De hecho, nuestro Señor Jesús también hace mención sobre Daniel, ¿no? Entonces, por eso es que empezamos a estudiar este libro tan importante, ¿sale? Es un libro que es considerado un libro de profecía y, eh, nos va a enseñar o a mostrar bastante, ¿sale? Entonces, y sobre todo, no solo nos enfoquemos a la profecía, sino al testimonio que Daniel tuvo, ¿sale? Recuerda que el reino, esta nación de los 12 hijos de Jacob, se hicieron tribus, ¿sale? Y cada tribu se le repartió una tierra. Pero aunque se le repartiera una tierra, era una nación. Pero cuando llega el periodo de Salomón, Salomón la riega y el Señor le dice, por cuanto has pecado, voy a dividir el reino y lo divide en dos. El Señor divide el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte, los asirios se los llevaron y los dispersaron entre todas las naciones a tal grado que los asirios no quisieron pelear, simplemente esparcirlos. Era una forma de vencer a sus enemigos, los esparcieron y todas esas tribus que se fueron al reino del sur o que se dividieron hacia el norte, se gentilizaron, ¿sale? Y en el reino del sur solo se quedó la tribu de Judá, junto con Benjamín, si no mal recuerdo, y en esta tribu se los llevaron exiliados a Babilonia. Precisamente el libro de Daniel, este, nos habla del reino del sur, ¿sale? O Daniel en este caso, que fue de los exiliados a Babilonia, ¿sale?
¿Cuánto fue el castigo? Pues 70 años, ¿sale? Entonces comienza el capítulo 1 diciendo Daniel y sus compañeros en Babilonia. ¿Por qué en Babilonia? Porque ya habían sido exiliados en Babilonia. Desde que comenzamos a leer el capítulo 1, el Señor nos mostraba la parte de Daniel, ese testimonio de Daniel, en donde Daniel es un hombre íntegro en su fe, en su Dios, en sus convicciones. Él procura no contaminarse desde que llega a Babilonia. Y desde ese momento el Señor nos empieza a ministrar con esta frase. Podemos estar en un Babilonia espiritual, podemos estar en una Babilonia física, pero sí se puede no contaminarse, sí se puede ser íntegro, sí se puede continuar en esa fe en el Señor. Eh, y vemos aquí el testimonio de Daniel que él empieza a decir, no, no, no me quiero contaminar, quiero guardarme y empiezan diciéndole al eunuco en esa época, le empiezan a decir que Daniel en especial dice que se acercó con toda sabia y prudentemente, así lo vamos a encontrar, que en la escritura, que sabia y prudentemente Daniel se acercaba. Podemos ver que no fue que él no se sujetara, sino que él quería seguir agradándole al Señor. ¿Sale? Entonces, hasta a veces muchas ocasiones ponemos de pretexto eso, ¿no? No, pues es que me tengo que sujetar, pero te están diciendo que hagas cosas que no le agradan al Señor. Entonces, Daniel desde los alimentos, él empieza el procurar guardarse, ¿sale? Tú y yo no tenemos que perder esa intención de guardarnos en el Señor en todos los sentidos, no solo en nuestros pensamientos, en los hechos, sino también aún, hermano, en lo que comemos. En muchas ocasiones pensamos que no tiene nada que ver la comida, pero es muy importante que cuidemos el templo del Espíritu Santo, porque también se nos va a pedir cuenta qué hicimos, cómo usamos nuestro templo. Entonces, comienza desde aquí Daniel a mostrarnos cómo sí se puede guardar el comportamiento, aunque ellos estaban en Babilonia, no se comportaban como los babilónicos, ¿sale? Su corazón le seguía permaneciendo al Señor. Y cuando tú dispones tu corazón a agradarle al Señor, hay un proverbio que dice, y tendrás buena opinión ante Dios y los hombres. Y eso es lo que el Señor puso en Daniel y en sus compañeros, porque si tú lees el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad en el jefe de los eunucos. El Señor te da gracia, ¿sale? Y el Señor te abre camino para seguir siendo íntegro. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vimos en todo el capítulo 1 y vimos que cómo el Espíritu Santo ministraba a Daniel. Recuerda que en Isaías capítulo 11, a partir del versículo 1, vamos a ver los 7 espíritus del Señor y cómo fueron manifestados en la vida de Daniel. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder, de temor y sobre todo el espíritu del Señor. ¿Sale? Eso es lo que se vio en el capítulo 1. Avanzando al capítulo 2, vimos cómo Daniel no solamente era una persona íntegra, sino el Señor le había dado dones. Y uno de esos dones era interpretar los sueños, ver visiones. En el libro de Daniel lo vamos a ir viendo, pero aquí es cuando él interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué sueño, qué sueño tuvo? Tuvo un sueño un poco complicado y donde él, el rey Nabucodonosor, se empieza a enojar y tiene muchas emociones, entre ellos enojo, también coraje, hasta tristeza, yo me imagino de lo que él vio o veía en el sueño. Pero sobre todo vemos mucho la emoción del enojo porque en todo su reino no había quien pudiera interpretarle el sueño. ¿Y qué crees? Daniel tuvo la capacidad de no solo interpretárselo, sino decirle que había soñado, porque el rey ya no se acordaba. Tan turbado que estaba que ya no se acordaba. Yo creo que también por eso era su enojo. ¿Sale? Entonces vemos el capítulo 2 a partir del 1 al
49. Y algo muy importante que vemos es que él manda a traer a todos los magos, a todos aquellos que podían o habían estudiado los tiempos y, o sabios, y ninguno puede ni interpretarlo ni hacer ni hacer ver que había soñado el rey. Y él se enoja mucho y dice, voy a mandar a matar a todos. Y dice que aquí, precisamente en el capítulo 2 dice que Daniel habló sabio y prudentemente a Ario, el capitán de la guardia del rey, y le dijo, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa de que nos quieren mandar a matar a todos? Y Arioc le explica a Daniel, y es aquí donde entra más el testimonio de Daniel. Vemos que desde un inicio él empieza a dar testimonio al guardarse de alimentos que para ellos eran impuros y que dijo, no me voy a contaminar. Aunque yo esté en Babilonia, voy a guardarme tanto eh, eh, interior como exteriormente. Y aquí nuevamente vemos cómo él eleva y glorifica a Dios a través de lo que él dice. Dice en el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos y en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Está mencionando dos de los espíritus que vienen marcados en Isaías 11, poder y sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza y honra y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto de rey. Algo muy importante es que Daniel le dice a Arioc, permíteme, yo puedo interpretar el sueño de Nabucodonosor, pero déjame, primero voy a decirle al Señor, ¿no? O sea, Daniel siempre ponía por delante a Dios, no por su conocimiento, por su sabiduría, por su inteligencia de Daniel. Daniel sabía que que toda esa sabiduría, que todo ese poder provenían de Dios y por eso trataba o trató de siempre darle primero honra y gloria a Dios. Aquí lo podemos ver, él glorifica el nombre del Señor y dice, tú revelas lo profundo, lo escondido. Entonces, hermanos, algo muy importante, no nos robemos la gloria del Señor. A nosotros no nos corresponde la gloria, la honra, la alabanza. Al único que le corresponde es al Señor. Y si tú tienes dones, si tú tienes talentos, son porque Él te los ha provisto. Entonces, aprendamos de Daniel que él fue sabio, prudente y que aún en todos los episodios de su vida glorificaba a Dios. ¿Sale? Entonces, espérame, mami. Entonces, por eso discúlpenme, es que aquí está Ruth y ya se puso intensa. ¿Sale? Entonces, vemos que le daba gracias. Entonces, decía en el 28, te quiero leer el 28 porque también es muy, versículo 28 del capítulo 2, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y Él lo ha hecho saber. Entonces, hermano, Él revela los misterios. Hermano, aún con esto quiero aprovechar para decirte, por más cosas que hagamos en oculto, hermano, tengamos mucho cuidado porque Dios saca todo a luz, todo, porque Él es luz y Él revela lo que está oculto. Entonces, mejor andemos en luz porque Él revela y sigue revelando cosas y toda esa sabiduría y eso que Daniel tenía. Era por gracia de Dios. Dice en el 30, en versículo 30, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Fíjate cómo él aún reconoce y es humilde, porque si fuera otro diría, a mí, Daniel, que yo estoy en comunicación constante con el Señor y que tengo estos dones, a mí me ha sido revelado. Soy bienaventurado, ¿no? Porque a mí el Señor me lo reveló. No, fíjate cómo dice, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los videntes, sino para que se dé a conocer al rey
la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, Daniel sabía claramente por qué le había sido revelado, no por su mucha sabiduría, por su mucha inteligencia, por su mucho poder, no, sino porque todo provenía del Señor y porque había un propósito en el rey Nabucodonosor, ya que conociera al Señor. ¿Sale? Entonces, vemos que empieza esta visión y esta visión, hermanos, no sé si se alcanza a ver, es esta estatua de aquí. ¿Sale? Esa es la visión que tuvo el rey Nabucodonosor y él representa la cabeza, que es oro, pecho, brazos y platas representa otro imperio. Aquí este representa el imperio babilónico. Aquí el muslo, o más bien el muslo, los pechos, brazos es el imperio de plata y representa el imperio medio persa. Aquí el vientre y los muslos, eh, que es de bronce, representa el imperio griego, y las piernas de hierro representan al imperio romano. Y aquí donde empieza todo esto sobre los pies mezclados con barro y que hace la aparición esta piedra preciosa, yo le llamo piedra preciosa así como Pedro, no lo hace saber, son imperios, hermanos, imperios representados con metales. Y si te das cuenta, empieza del de como que el de más valor, que es oro, hacia como lo menos de valor, que es el barro, pero aunque vaya decayendo hacia acá abajo, o aunque vaya siendo de menor valor, por ejemplo, la plata es de menor valor que el oro, aunque vaya siendo de menor valor, el Señor con esto demuestra que no importa la fortaleza que haya en Babilonia, el mucho oro, el mucho dinero, el mucho poder que tuviera, iban a venir a conquistar a Babilonia. ¿Sale? Entonces, son imperios y este últimos imperios, ya a partir del romano y la mezcla de barro con hierro, es una época donde nosotros estamos viviendo o vamos a empezar a ver, ¿sale? Son los tiempos finales, ¿sale? Entonces, este es todo el sueño que tuvo, entonces oro, plata, bronce, hierro y barro mezclado con hierro y la aparición de esta piedra que es la representación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él es la piedra hermosa, la piedra preciosa, la piedra viva, la piedra que han desechado, ¿sale? Y entonces, y pues son imperios, ¿sale? Son imperios. Entonces, esto viene, a lo mejor dices, bueno, es que eso pasó en la época de Daniel, pero no, hermano. Tenemos que darnos cuentas y estudiar la profecía. ¿Por qué? Porque en este último que es hierro mezclado con barro y que tal vez ya lo estamos viendo y estamos tan afanados que no nos hemos dado cuenta, nos vamos a dar cuenta que tenían características, este imperio tiene características de todos estos imperios de atrás, ¿sale? Del imperio romano, del imperio griego, del imperio medo-persa y del imperio babilónico. ¿Sale? Entonces, eso es lo que veíamos en este sueño del rey Nabucodonosor. ¿Sale? Entonces, él tenía, al final de cuentas, que reconocer que Dios era Dios todo soberano, magnífico, con poder, porque el rey Nabucodonosor se saltaba mucho, empezaba a tener mucha sabiduría, mucho enaltecimiento, porque él decía, ¿quién ha construido la Babilonia? O sea, yo soy, o sea, no hay nadie que pueda igualarse, ¿no? Se empezaba a envanecer y a Dios no le agradó eso. Recuerda que hay un proverbio que dice que él no le gusta la soberbia, los soberbios ni los orgullosos. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vimos en el capítulo 2. No te cuento más porque lo que sigamos viendo sigue siendo continuidad de este sueño. ¿Sale? Pero como vemos nuevamente el testimonio de Daniel, no solamente se estaba cuidando su testimonio en templo interiormente de no me puedo contaminar con esta comida, tengo que guardarme para el Señor, él y sus compañeros, y en esta parte vemos cómo él
aunque tuviera el don de revelar, de mostrar los sueños, de interpretar los sueños, él siempre daba la honra y la gloria a Dios. Entonces, no nos robemos lo que le corresponde a Dios, ¿sale? Somos instrumentos solamente nosotros, hermanos, ¿sale? Entonces, aquí es lo que podemos ver. En el capítulo 3, hermanos, vemos un episodio muy importante, eh, rescatados del horno de fuego. Y en esto creemos que Daniel y sus compañeros fueron rescatados del horno de fuego, pero no, aquí Daniel no estaba. No te dice la escritura dónde estaba, tal vez Daniel estaba ocupado en los asuntos del rey o en otros asuntos. Solo son sus compañeros. Recuerda que sus compañeros eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban eh, solamente en el horno de fuego. ¿Y por qué se dio esto? Porque ellos no quisieron doblegarse, rendir adoración, honor a una estatua. Imagínate esta estatua que había mandado a realizar el rey Nabucodonosor. Y porque no quisieron, hubo ahí personas que empezaron también a decir, oye, míralos, no se están arrodillando, ¿no? Y bueno, Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego. Y algo muy, muy, muy padre que podemos ver de esto y que creo que hemos aprendido es que, hermano, cuando nos encontremos en prueba, cuando nos encontremos bien atribulados o en un horno de fuego o en el desierto, hermano, en este caso que era el horno de fuego, en muchas ocasiones Dios no va a evitar que tú vayas al horno de fuego. Va a permitir que estemos dentro del horno de fuego, pero ¿qué crees? Que dentro del horno de fuego Él va a hacer la obra. ¿Sale? Es aquí donde es algo que veíamos, ¿no? El Señor no siempre nos evita mandar al horno de fuego, pero sí nos permite entrar al horno de fuego, pero que Él esté con nosotros. ¿Sale? Esto es lo que experimentaron estos varones. Y dice una frase muy padre aquí en el 17 del capítulo 3, dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos tenían esas opciones. Dios nos puede liberar del horno de fuego, pero también puede dar el caso que el Señor permita que no, y que ya el Señor, o sea, ellos también tenían dentro de sí el que Dios podía librarlos, pero también no, y aún así era voluntad de Dios. Y eso es lo maravilloso, hermano. Nos cuesta muchas ocasiones aceptar la voluntad de Dios, pero aquí vemos que estos varones también nos dan ejemplo de que va a haber ocasiones donde el Señor nos diga, te evito ese dolor, te evito esa prueba, te evito esa tribulación, te evito esa enfermedad, pero en muchas ocasiones nos va a permitir vivir el proceso de duelo, de enfermedad, de tribulación, de situaciones difíciles, de estar en el desierto, de muchas cosas, para hacerse presente Él, que Él en los momentos más complicados de nuestra vida, Él está allí. Aquí en este caso, Él no apagó el fuego. O sea, no apagó el fuego, no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego no entraran en el horno. Al contrario, Él estuvo con ellos dentro de este horno de fuego. ¿Sale? Entonces, por eso, de hecho, hay una escritura, creo que en Isaías donde dice, pasarás por el fuego, no te quemarás, pasarás por los ríos, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, hermano, es fiel con los que somos fieles. Entonces, hermano, ten siempre esas dos opciones. Cuando tú oras, puede existir el caso de que Dios te libre, pero también puede que no, hermano. Pero aún así, tu fe tiene que estar, nuestra fe tiene que ser, ¿cómo te puedo decir? Tenemos que ser fieles e íntegros, tener nuestras convicciones bien puestas. Si sí, es porque así Dios lo permitió. Y si no, pues sí, el Señor lo permitió y fue su voluntad. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, lo que Él decida son pensamientos de bien. ¿Sale? Entonces, continuamos y bueno, vimos aquí algo muy importante, que no eran tres. Cuando vieron el horno, no eran tres, eran cuatro. ¿Sale? Entonces, por más que subieron el nivel del fuego, el Señor permitió que fueran
4, ¿sale? Entonces, el Señor siempre está presente en aquellos momentos eh, difíciles, ¿sale? Vamos en el capítulo 4 que es la locura de Nabucodonosor. Y en la locura de Nabucodonosor, pues bueno, aquí es donde entra lo que yo te comentaba. El Señor permite ciertas enfermedades o una, no lo sé, hermanos, eso es lo que estábamos estudiando ese día. Puede que haya sido una enfermedad o varias en una, no lo sabemos. Entró esta locura donde él pues simplemente no dejó de ser él y se convirtió en una bestia por no reconocer al Señor. Él creía que, que siempre iba a tener esa buena cordura, pero no, hermanos. Él se estaba ensoberbeciendo, estaba dándose gloria a sí mismo y el Señor dice que resiste a los soberbios. Entonces, el Señor le permite pasar todo esto de que Él se convierte en una bestia y que ande ahí divagando y que empiece esta locura a causa de que no había reconocido a Jesús, ¿sale? Que no había reconocido a Dios. Y en muchas ocasiones, permítanme tantito, en muchas ocasiones, perdónenme, hermanos, es que tengo aquí a Ruth y está de intensa, entonces ya no me deja ahorita empezar empieza de intensa que se quiere venir, ¿sale? Pero bueno, entonces vemos aquí el siguiente, bueno, que vimos que él no quiso reconocer y tuvo que pasar ese proceso. Hermano, muchas ocasiones el Señor nos tiene que humillar. Quisiera decirte que no, pero sí, el Señor muchas veces nos tiene que humillar. Dice un proverbio que antes del quebrantamiento está el enaltecimiento de espíritu o la soberbia. Entonces, hermano, tenemos que aprender a menguar en Él, porque si no, Él nos va a tener que humillar, hermano. Sale a veces cuando andamos muy alzaditos, el Señor nos va a humillar. Entonces, mejor reconocer eh, al Señor. eh, con todo nuestro corazón y que Él tiene el poder de todo. ¿Sale? Entonces, es lo que veíamos aquí, ¿sale? Él termina, cuando termina esta parte, el Señor le da un tiempo para que él lo reconozca y el Señor, más bien el rey, lo reconoce y el Señor lo liberta de esa locura. Muchas veces estamos enfermos, hermano, tenemos muchos problemas de salud a causa de no reconocer que todo proviene del Señor, que solo Él, Él tiene el poder y la capacidad de hacer las cosas, ¿sale? Y vamos al capítulo 5. En este capítulo 5 vimos la escritura en la pared. Y esta escritura en la pared, como aquí lo dice en la imagen, después de que el rey Nabucodonosor pues ya no está en la tierra porque obviamente tenía que fallecer en algún momento, queda como sustituto su nieto, el rey Belsasar, y él queda como sustituto o lo reemplaza o no lo reemplaza, bueno, sí, es el siguiente y empieza a hacer puras cosas malas en lugar de que aprendiera un poquito de lo que le había pasado a su abuelo, aunque tal vez no estaba tan grande para entenderlo, pero yo digo que sí escuchaba o veía cómo su abuelo estaba. No lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Entonces, este rey empieza a hacer banquete y trae los utensilios que se trajeron de Judá, ¿no? De todo, cuando se los trajeron exiliados, se trajeron los utensilios del templo del Señor y
este hombre los empieza a usar. Es algo que ni siquiera el rey Nabucodonosor se había atrevido a hacer, pero este hombre sí lo hace, empieza a usar los utensilios y todo, imagínate todo lo que se usaba para el templo, este hombre empieza a profanarlo, sale a contaminarlo y pues obviamente el Señor eh, de trae trato y tuvo como las mismas características o la misma enfermedad, vamos a llamarlo así, esta enfermedad del alma del rey Nabucodonosor, pero este sí se fue más arriba. Porque fíjate lo que dice el 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí están dándole como ese testimonio del abuelo, entonces haciéndole ver que él también se había ensoberbecido y que él se había llenado de orgullo, tan así que se atrevió aún a profanar los utensilios de la casa del Señor. Y cuando está toda esta parte de que están en el banquete disfrutando todos y usando los utensilios del templo, aparece una escritura en la pared. Es esta, Mene, Mene, Tekel, Upersin, que significa Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, ha sido en balance y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos persas. ¿Sale? Aquí es donde entra este segundo imperio para derrocar a los babilónicos, el imperio de plata, que son el imperio medo-persas, que es todo el pecho y brazos en el sueño de Nabucodonosor. ¿Sale? Entonces, hermanos, nuevamente el Señor nos seguía hablando de quitarnos el orgullo, la soberbia, de ser humildes siempre delante del Señor y reconocer que Él se merece toda la honra, la gloria la honra, la gloria y la alabanza y que nosotros no somos más que polvo. ¿Sale? Y continuamos en el 6. En el 6 vimos nuevamente una prueba ahora no para los amigos o los compañeros de Daniel, sino para Daniel. Daniel en el foso de los leones y aquí vimos esta parte donde también hubo quien le pusiera el pie a Daniel porque empezaron a decir, pues de Daniel, ora 3 veces al día. No, mira Daniel, entonces empezaron a ver, acusar a Daniel delante pues del rey. ¿Sale? Y pues al rey le pesa mucho, aquí ya era el rey Darío. El rey Darío es de los medos y el rey Ciro es de los persas. Entonces empezaron a, a, ahí a hablar contra Daniel y imagínate tú si no conocía Darío a Daniel, claro que lo conocía, porque dice la escritura que le pesó mucho y dijo, ¿cómo es que voy a mandar a Daniel? O sea, Daniel, es el rey Darío consideraba a Daniel no solo como una mano derecha, sino yo creo que hasta como su amigo, hermano. Lo consideraba un hombre muy sabio, pero pues estos hombres hicieron que el rey firmara un edicto, quien no, este pues quien no glorificara como tal a sus dioses o quien no, que no estuviera ahí en pos de los dioses, pues iba a ir al foso de los leones y hicieron que promulgara un edicto pues real eh, sobre, con el rey, pero era enfocado en lo que estaba haciendo Daniel, ¿no? Para ponerle pique que muriera, ¿sale? Pero algo que viene muy importante en la palabra es que Daniel tenía un espíritu superior. Y ese espíritu superior, hermano, no te lo da más que el Señor. Entonces, por más que le pusieran el pie, Daniel sabía que tenía un Dios fiel y que el Señor podía hacer cualquier cosa. Y aunque hubo mm, o más bien, aunque Daniel sabía de esta noticia, él en lugar de esconderse, él en lugar de decir, no, pues voy a dejar de orar para que este edicto no me llegue a mí, o voy a dejar de buscar al Señor su rostro, no, al contrario, dice que él empezó a orar y que aún abiertas las ventanas de la cámara,
se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Te lo voy a leer, dice en el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo del edicto que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y a, daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Entonces, hermano, en lugar de él esconderse, al contrario, él sigue manifestando que cree en Dios y que honra a Dios. Entonces, ¿cuántas veces, hermano, nosotros nos ocultamos, ¿no? Hasta nos escondemos, ¿no? Escuchaba en algún momento que dicen, yo escondo hasta mi Biblia, ¿no? Para que no me critiquen. Hace mucho tiempo escuchábamos eso, ¿no? Entonces, hermano, no, al contrario. Ahorita que estamos en este tiempo de gracia y que podemos aún proclamar la palabra de Dios, abramos nuestras ventanas, abramos en nuestra boca para proclamar el nombre de Dios. Pero sobre todo, podemos abrir mucho nuestra boca, hermano, pero sobre todo con tu testimonio, sé fiel a Dios. Daniel no tuvo que ir con el rey y aquí voy a orar a mi Dios. No, él iba a su aposento, sí, abría las ventanas, pero no se ocultaba. Él trataba de dar testimonio. Entonces, no tenía miedo porque él sabía que su Dios era fiel. Entonces, aunque él es lanzado al horno, a este foso de los leones, eh, el Señor lo guardó. Y fíjate lo que dice el rey Darío en el 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión fue hallado en él porque había confiado en su Dios, hermano. ¿Realmente estamos confiando en nuestro Dios o solo son puras palabras al aire? Tenemos que confiar sobre todo en momentos de tribulación, en momentos de prueba. En muchas ocasiones te lo hemos dicho. Quisiéramos decirte que no va a haber tribulación, que ya no va a haber prueba, que esto va a mejorar, pero no, hermano. Nos espera una tribulación cual nunca y tenemos que estar preparados. ¿Sale? Entonces, pues esto fue también testimonio para el rey Darío y estos hombres acabaron muy mal, ¿no? Aquellos que hablaron contra Daniel. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano. ¿Sale? Entonces, aquí vemos esta parte, nuevamente el testimonio de Daniel, guardándose no solo interiormente, también físicamente, su testimonio, no ocultándose, sino siendo esa luz, ¿sale? De Cristo. Continuamos en el capítulo 7 está la visión de las 4 bestias espantosas que vio Daniel subir del mar y veíamos que el mar en la palabra de Dios es gente, muchedumbre y te lo confirma Apocalipsis, donde dice que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas y de si las muchas aguas eran naciones, gentes, pueblos, ¿sale? Entonces, ¿qué representa? Que cada uno de estos imperios tuvo sus seguidores, tuvo sus multitudes, tuvo sus naciones, pero sobre todo esta bestia espantosa, hermano, tiene que ver mucho en el final de los tiempos, tiene que ver mucho en nuestro tiempo. ¿Sale? Tal vez esto ya está aconteciendo aún delante de nuestros ojos y a veces estamos tan dormidos y con afanes, hermano, que no nos damos cuenta que poco a poco se está manifestando esa bestia espantosa. Y tiene que ver con el sueño del rey. Primero, el sueño del rey Nabucodonosor es cómo él lo veía, cómo lo ven los hombres físicamente, como metales. Pero la visión de Daniel es cómo lo ve Dios, como bestias. Tal vez el rey veía su imperio como oro, porque lo tenían y porque tenían mucho poder, pero Dios, ¿cómo lo ve? Pues como un león. Tal vez los medopersas, ¿no? Los veían como plata y torso y brazos, pero Dios lo ve como un oso que devora mucha carne, ¿no? Entonces, el sueño del rey Nabucodonosor, es cómo lo ve el hombre, cómo lo ven los hombres, porque los hombres siempre vemos como exteriormente lo físico, pero cómo lo ve Dios. Y esta es una pregunta que se hacía ese día que se tocó este tema. No importa cómo te vean los hombres, lo que importa es cómo te ve Dios. Le hemos hecho esa pregunta a Dios, ¿cómo tú me ves, Señor? ¿O he sido sabio en mi propia opinión? ¿Cómo tú nos ves? Entonces el Señor las veía como bestias, ¿sale? La primera bestia era como león y representaba al imperio de Babilonia, que es oro. La segunda bestia es un oso que tenía 3 costillas y que de un lado era como que cargaba más peso que del otro y era el imperio de los medo-persas. ¿Y por qué el oso medo-persas? Recuerda, 2 brazos y aquí en las dos
piernas, dice, o más bien aquellos que han estudiado más las escrituras dicen que de un lado cargaba más peso que del otro porque el imperio persa con Ciro era más fuerte que el rey, que los medos con el rey Darío. ¿Sale? Entonces, y que devora mucha carne, porque en ese episodio vimos que conquistaron varias naciones, ¿sale? Y luego, la tercera bestia es bronce, es el imperio griego y es muslos y bronce, pero aquí es un leopardo con cuatro cabezas. Y aquí vimos varios personajes, entre ellos Alejandro Magno, que en la historia no tuvo hijos, pero sí su reino cuando él se va, su imperio se divide en cuatro generales y que por eso estaba representado con cuatro cabezas, ¿sale? Y y la cuarta bestia, que es las piernas de hierro, que representa el Imperio Romano, es esta cuarta bestia espantosa, que no se le ve forma, ¿no? Pero que no solamente es el Imperio Romano, hermano, sino que van a existir muchos imperios. Aún el Señor nos mostraba, a veces pensamos que todo es en Roma, pero tal vez sí no, ¿no? Tal vez viene de otro país o de otra ciudad, y que veíamos esa parte, no importa de dónde va a llegar, ¿no? Esto que conocemos como el anticristo y todo esto que se va a venir, lo que importa es que nosotros estemos preparados para reconocer esta bestia espantosa, ¿sale? No van a aparecer esas bestias como tal, son cómo las veía el Señor, cuáles eran sus características, ¿no? Por ejemplo, el león se considera por fuerte y tenía dos alas. ¿Por qué dos alas de águila? Porque el, el, este, este animal lo que hace el águila puede ser el rey, ¿no? El rey de los cielos, ¿no? Y es lo que pasó con el Imperio Babilónico. También conquistaron muchas ciudades, muchas naciones. ¿Sale? Entonces, aquí vemos esto importante y que aunque al final va a aparecer un imperio que va a ser del anticristo y toda esta parte, hermano, va a tener características de estos anteriores imperios. Por eso es importante que leamos profecía, que leamos todo lo que está marcado en las escrituras, ¿sale? Y continuamos con el capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío. Esto de que nos habla del imperio medo y persa y cómo iban a venir a conquistarlo el imperio romano, ¿sale? Así como los medo-persas conquistaron a Babilonia, el imperio griego, greco-romano, iba a venir también a derrocar a los medo-persas. ¿Sale? Entonces, tanto este carnero como macho cabrío representan, uno representa a los medos persas y el otro a este imperio greco-romano. ¿Sale? Entonces, permítanme tantito, déjenme, le doy. Perdón, hermanos, es que con bebés es un poquito complicado. Ya vamos a terminar. Entonces, de esto habla esta visión de Daniel. Algo que veíamos muy importante que estas visiones, tanto de las cuatro bestias, la visión del carnero y del macho cabrío, fue tanto en la época del rey Nabucodonosor y de su nieto Belsasar. ¿Sale? Eh, y a partir del 9 que es la oración de Daniel, ya es en el imperio medo-persa, ¿sale? En este imperio de Ciro y Darío, ¿sale? Entonces, vemos aquí que ya venía la profecía que así como los medo-persas conquistaron Babilonia, también iba a llegar un imperio eh, que es el imperio griego o greco-macedonio, iba a llegar también a derrotar a los medo-persas, ¿sale? Y ya después iba a llegar otro y así iban a derrotar. Pero al final de cuentas, hermano, hasta hoy en día, esto, el imperio babilónico desapareció. No, hermano, hasta hoy en día lo podemos ver. De hecho, en el libro de Daniel dice, y la gran Babilonia, la gran ramera, la madre de todas. Entonces, vemos que este imperio o estas características de este imperio va a surgir hasta el final de los tiempos. Por eso es importante que veamos qué características tenía el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, para que veamos cuando se vaya acercando poco a poco este fin de los tiempos, que poco a poco lo estamos viendo, veamos, sí, eh, esto trae características del imperio de Grecia, ¿no?
o del Imperio Romano, o esto trae características de los medo-persas, esto hacían los medo-persas, o esto hacía el Imperio Babilónico, ¿sale? Porque este último imperio, hermano, va a tener un poco de todos los de atrás, ¿sale? Y bueno, entonces en esta visión del carnero y del macho cabrío, vemos cómo iban también a llegar otros a derrocar al imperio medo-persa. ¿Sale? Y por último, vamos en la oración de Daniel, hermano. En esta oración que Daniel hace por su pueblo y algo que el Señor nos permitía ver era cuán importante es seguir orando, seguir leyendo. Él indagaba en los rollos, en las escrituras, en el libro de Jeremías. Hermano, muchas veces queremos conocer a Dios, queremos conocer qué va a pasar, pero ¿cómo queremos conocer a Dios si no leemos? ¿Cómo queremos escuchar la voz de Dios si no oramos? ¿Cómo queremos indagar o saber de las profecías si no leemos, ¿no? Entonces, vemos aquí que Daniel investigó en los libros y dijo, ya se va a cumplir el año. Los estudiosos dicen que Daniel se fue exiliado de 15 a 17 años a Babilonia. Prácticamente toda su vida la pasó allí, entonces ya estaba muy grande, hermano, porque pasó el rey Nabucodonosor, pasó el rey Belsasar, y después llegan los medos persas con Darío y Ciro, entonces ya estaba grande de edad, ya era, yo creo, prácticamente un viejito, y él decía, ya se va a cumplir los 70 años, y si mi pueblo no se arrepiente, nos vamos a quedar otra vez aquí. Y tristemente, hermanos, muchos ya se habían acoplado a Babilonia, y es lo que pasa hoy en día. Preferimos acoplarnos al libertinaje, preferimos acoplarnos a la esclavitud, preferimos seguir en este mundo caído que en lugar de decir, Señor Jesús, ya ven, ¿no? Es como termina el libro de Apocalipsis, ¿no? Señor Jesús, ya ven. Y a veces hasta nos da miedo decir eso porque no nos sentimos preparados. ¿Y por qué no nos sentimos preparados? Porque no hemos andado en integridad, porque nos cuesta tener esa fe, esa convicción en el Señor. Entonces aquí nuevamente Daniel nos da su testimonio de cuán importante es orar y leer, no dejar de orar, de leer, no ser solamente cristianos de días de reposo, ser solamente cristianos de Zoom, ¿no? Que solo cuando dan sesiones de Zoom abro mi Biblia. No, hermano. Trata de tener tus propias experiencias, tus propios testimonios, tus propias palabras que el Señor te da a través de la lectura y de la oración. Entonces veíamos otra parte muy importante que él clamaba con ruego, con clamor, hermano. Sale y con ayuno, que ayuno es abstenerse de alimento. Muchas ocasiones nos falta ayunar, hermano. Hay que ayunar y yo te decía a veces por las enfermedades que hay, no podemos hacerlo, pero sí podemos estar ayunando de otras cosas, hermano, guardándonos de otras cosas. Y con silicio y ceniza. El silicio es esta tela rasposa e incómoda. Cuando ellos ponían el silicio y ceniza, era una tela rasposa, incómoda y que no podían, o sea, al caminar le incomodaba, andar en incomodidad todo el tiempo. Entonces, es importante que estemos orando, teniendo esa comunicación, esa intimidad con el Señor. El Señor no nos va a preguntar cuántas cosas hiciste por mí. No, el Señor ya las sabe, pero cuántas, yo estoy segura que sí nos va a preguntar cuánto intimamos con Él, por qué no íbamos a su presencia o buscábamos de Él, de su rostro. ¿Sale? Vamos a ver en esta parte que dice Daniel, nuestra es la confusión de rostro. Y esa palabra confusión de rostro es andar desnudo, andar en vergüenza, que se descubra tu pecado. Porque solo en Jesús, hermano, Él es el que nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, se te invita a que estés orando, que estés leyendo de las escrituras, que estés orando. Tenemos, gracias a Dios, Biblias físicas, Biblias online y podemos aún descargarlas en nuestro celular, tableta o computadora para estar leyendo. No hay pretexto, hermano. Así como en esta generación hay bastante gracia y el Señor nos llena de gracia, también nos va a ser demandado todo lo que se nos dio y no lo aprovechamos o no lo administramos correctamente. ¿Sale? Entonces, hermano, aquí llevamos este resumen y pues espero que sea de gran bendición a tu vida. Cualquier duda, cualquier situación, pues seguimos trabajando en el libro de Daniel y pues bueno, aprendamos de Daniel que él se mantuvo íntegro, que se cuidó interior, exteriormente y que si Daniel pudo, nosotros también podemos. Y esta es una clave, hermano. Nuestra base es la oración y la lectura. Nuestra base es la oración, es esa arma para mantenernos en comunicación con nuestro Dios. Y la lectura es ese alimento, es ese pan para no estar desnutridos. Entonces, hermano,
los tiempos cada vez son más difíciles. Procuremos leer, orar. Y si el Señor te dispone a ayunar, hermano, no necesitas que te convoque la iglesia, hermano. Tú dispón tu corazón a ayunar y ofrecerle ese ayuno al Señor. Y cuando uno está en ayuno, no es nada más de, voy a estar en ayuno, Señor, estas horas. No, es estar buscando del Señor, de su palabra. ¿Sale? Entonces, busquemos del Señor. Estar en ayuno es una manera de estar en incomodidad, ¿no? Porque no estás satisfaciendo tu carne. Entonces, busquémoslo con todo nuestro corazón y aprendamos de estos testimonios que el Señor nos da y de la profecía. No somos dueños de la verdad, nos falta muchísimo por aprender de las escrituras y como siempre te lo digo, cada que se lee un libro, tal vez nos van a surgir muchas dudas y no vamos a poder responderlas, ni el Señor en ese momento nos va a dar la respuesta, pero por lo menos ya leíste, ya tienes una idea, ¿sale? Entonces, seguimos trabajando en este libro y se te invita a que no dejes de leer la palabra, de orar y ayunar, ¿sale? Vamos a dar gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permitiste dar este resumen con todo y los ruidos externos, Padre, tú permitiste que se pudiera dar. Señor, te agradezco mucho por aún permitir que la computadora trabajara bien. Señor, toma control de todo y a través de este resumen que tu Santo Espíritu nos ha dado, permítenos seguir aprendiendo de la vida de Daniel, del testimonio de Daniel y que podemos estar en Babilonia, pero no contaminarnos con Babilonia, no permitir que nuestro corazón se enamore de Babilonia, sino que tu Santo Espíritu esté trabajando en nosotros. Ayúdanos porque los tiempos son difíciles. Dispón nuestro corazón para ser, Señor, y Padre, que no nos dé flojera el buscar tu rostro, el ayunar, el orar, el leer. Te damos muchas gracias y síguenos enseñando. Y a través de la profecía, Padre, nos muestras que en algún día, Señor, van a acontecer muchas cosas, Señor, que vienen escritas en tu palabra y que tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite. Señor, derrama de tu Santo Espíritu y, Señor, síguenos ministrando a través de tu palabra. Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta el próximo viernes, primeramente Dios. Bueno, en la semana nos seguimos viendo. Dios les bendiga. Bye.